Hola, sí, ya sé, estoy grabando nuevamente de esta forma y es que ya les dije que en verdad me da mucha flojera acomodarme y no quiero dejar de subir los videos. Entonces, hoy, o bueno, ahora quiero hablar acerca de las esterilizaciones forzadas, que es un tema del que se comenta mucho y que genera bastante controversia. Eh, me pareció interesante buscar información por mi cuenta debido a que he leído artículos, más de uno, y por momentos siento que están un tanto parcializados, entonces quería tener información o una conclusión mía, de mi propiedad, por mi cuenta, en base a lo que yo pudiera haber buscado. Entonces, lo que encontré que me pareció más, entre comillas, o sí, más imparcial y más completo fueron el informe de la subcomisión del Congreso que investigó este caso en el 2003 y un informe que es el informe 69 de la Defensoría del Pueblo, en el que se dan básicamente números de personas que denunciaron irregularidades de diversos tipos. De diverso tipo o de diversos tipos. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, en el caso de la subcomisión, yo tomé en cuenta tres testimonios. El de una doctora que es o que era en ese momento adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, el de un doctor de Impares y el de USAID, que es, esas son sus siglas en inglés y en castellano es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Un momentito aquí, me confundí. La información que les voy a leer más adelante es específicamente de lo que la subcomisión titula en el informe como valoración de lo actuado, específicamente el que hace referencia a actuados judiciales. ¿Por qué tomé esta información? Porque las conclusiones que sacan acá se basan en datos dados por el Ministerio Público y esta información me parece relevante porque definitivamente se basa en hechos y no en opiniones. Por otro lado, lo que yo había apuntado acá respecto a USAID es lo siguiente. El número de irregularidades ocurridas en 1998 e investigadas por la Defensoría del Pueblo ha disminuido con respecto a los casos detectados en 1997. Coincidentemente, el número de esterilizaciones quirúrgicas en el periodo comprendido entre abril de 2000 y julio de 2002 se han registrado 221 casos debidamente comprobados en los que el periodo de reflexión no ha sido cumplido. Igualmente, a la fecha de elaboración de este informe, 52 casos adicionales se encuentran en investigación. Me imagino que yo apunté esta información porque USAID lo que está comentando acá es que debido a ciertos informes que se realizaban respecto a irregularidades, sí se vio una disminución de estas de un año para otro, pero que sin embargo del 2000 al 2002, época en la que Fujimori ya no estaba en el gobierno, se habían registrado igualmente 221 casos en los que no se cumple el periodo de reflexión. El periodo de reflexión era un tiempo que se había determinado que se le tenía que dar a las personas para hacer una segunda confirmación de que efectivamente se querían someter a estas esterilizaciones quirúrgicas, ¿no? Este periodo de reflexión se da a raíz de distintas irregularidades que se fueron informando debido a que algunas personas firmaban el documento en el que autorizaban que se les realice la intervención, por ejemplo, un día antes, o incluso habían casos en los que firmaban este documento el mismo día. Entonces, para que no hubiese este tipo de irregularidades, lo que se hizo fue poner un tiempo o un periodo prudente en el que la persona confirmara que se quería hacer la intervención y después de 72 horas reconfirmara que lo quisiera hacer para que en ese momento ya pudiese ser intervenida la persona. Básicamente eso. Entonces continuamos con el video. ¿Por qué tomé en consideración estos testimonios? Porque me parecía que eran los que podían ser más imparciales debido a que no estaban ligados directamente al Ministerio de Salud, porque sí habían varios testimonios más.
pero me parecieron estos los más interesantes. Entonces vamos a leer los tres. Primero vamos con el de la doctora Rocío Villanueva, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Dice que trabaja en el cargo desde 1996 hasta la fecha, que era 2003. Después de prestar el juramento, expuso diversas sugerencias para garantizar que hombres y mujeres elijan el método anticonceptivo que estimen conveniente. Informó que todas las recomendaciones de mejoras en el programa fueron atendidas por el sector salud. Enfatizó que no había encontrado ningún documento que proporcionar indicios que ordenara a los médicos o personal administrativo al uso exclusivo del AQB. Los que sí se encontró fueron 157 casos de irregularidades con un reporte de 19 fallecidos cuyas investigaciones judiciales estaban pendientes. Agregó que el programa, no se me vayan a bajar tanto. Agregó que el programa del Plan Familiar de AQB continúa y que han detectado la muerte de una persona en el año 2001. Asimismo, refiere casos irregulares de ejecución del programa y que la Defensoría del Pueblo ha elaborado al respecto una resolución suprema y dan el dato de la resolución. Luego tenemos el otro testimonio, el del doctor Daniel Spilcueta, médico y director de Impares, Instituto de Paternidad Responsable. Dice, recordó que la Ley de Política Nacional de Población había sido promulgada en 1985 y que desde ese momento a la fecha se ha realizado seguimiento sobre el proceso. Asimismo, aseveró que la planificación familiar siempre ha sido un tema controversial, con debates en la prensa y otros medios, y que en su investigación no había encontrado evidencia alguna de que el expresidente de la República y los exministros de Estado denunciados hayan forzado a personas a someterse a este tipo de intervenciones, intimidándolas con amenazas u ofertas de alimentos. Sostuvo que no habían existido cuotas. También manifestó que no comparte la idea de que no habrían nacimientos en algunas zonas del Perú porque todas las personas ligadas tenían un promedio por encima de los 3 hijos. A su entender, no hubo sesgo alguno en la aplicación del programa y tampoco operaciones a nivel rural por estar alejados de los centros de salud, siendo mayor la intervención en los centros urbanos. Y lo que les voy a leer a continuación es lo que les dije antes que había tomado en cuenta, que son los actuados judiciales. Asimismo, el titular de la acción penal representado por la Fiscalía interviene en defensa de la legalidad, el interés social y los derechos constitucionales, participando en todos los procesos de oficio, incluidos los de lesiones graves seguidos de muerte en materia de esta investigación. En todas estas copias provenientes de los órganos jurisdiccionales administradores de justicia se advierte que fueron iniciados por intervención de los representantes del Ministerio Público, con sentencias absolutorias, condenatorias y en otros sobreseídas y archivadas por prescripción. Se desprende de estos antecedentes que los hechos investigados y agotada la vía judicial, en ninguno de ellos los emplazados, expresidente y exministro de Salud, fueron comprendidos en la sumaria penal. Ok, entonces ya tenemos esa información que me pareció interesante, relevante, de la subcomisión de investigación del 2003 del Congreso. Sin embargo, justo como un conocido me comentaba en una publicación que hice en Facebook respecto a este tema, tú no te puedes basar en una sola fuente. Entonces fue por eso que yo me fui a chequear el informe 69 de la Defensoría del Pueblo. Y acá sí hay que tener en cuenta que entiendo, o por lo que pude leer, en cierto momento se toman datos desde el 94 hasta el 2002. Y hay que recordar que este programa de salud reproductiva y planificación familiar se implementó a partir del 96 o 95 y recogen datos anteriores. Y bueno, respecto al 2002, ya sabemos que Fujimori salió del poder en el 2000. Entonces, en este resumen de la Defensoría, ellos llegan a la conclusión en ese momento, en el momento en el que hicieron el informe, de que se realizaron más de 254,000 AQB, que significa anticoncepción quirúrgica voluntaria. De ese total se investigaron 773
Y justamente acá también en esa publicación un conocido me comenta y me dice, oye, pero es que tú no puedes dar ese dato porque es básicamente minimizar lo que pasó. Y esa no es mi intención para nada. Y si quisiéramos ser precisos respecto al tema, yo diría, bueno, entonces fueron 773 casos los que se investigaron y 474 fueron los que se consideraron fundados. Pero bueno, hay que dejar en que fueron 773 denuncias, ¿ok? De estas 773, 61 eran por esterilizaciones sin consentimiento, no 200.000, no 300.000 como la izquierda suele decir. Sí fueron más de 254.000 AQB en total que se realizaron durante el programa de salud reproductiva y planificación familiar. Esto no quiere decir que ese total hayan sido todas esterilizadas de manera forzada. Hay que tener en cuenta también que estas AQB no solo hacen referencia a ligaduras de trompa, sino también a vasectomía. Espérenme un ratito que mi perra está ahí que toca y toca. Ahora, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo le pueden decir que fue un programa de Kyoka? Que fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. Es que así se llamó. Fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. Eso es lo que fue. Así no les guste. Que de ahí se hayan desprendido casos de abuso, de negligencia, en fin, es otra cosa. Bien, el tema es que ok. El tema es que hay que tener en cuenta también, porque eso también me lo comentó mi amigo y me pareció ahí sí importante tomar en cuenta lo que él me decía, y es que en este momento en el que se ha reabierto el caso, el TC reconoce que son 5 víctimas de lesiones seguidas de muerte y 1.316 víctimas de lesiones graves que se califican como graves violaciones de los derechos humanos, que engloban principio de dignidad, integridad personal y autodeterminación reproductiva. ¿Ok? No se da un mayor detalle acerca de cuáles de estas 1.316 pueden corresponder a esterilizaciones forzadas. Y bueno, en este momento yo comento en mi post y en este momento lo voy a comentar en el video, y en este momento yo me estoy refiriendo específicamente al tema de las esterilizaciones forzadas, que es de lo que la izquierda tanto habla, ¿ok? Pero sí hay que tener en cuenta eso, que en este momento son 1.316 víctimas de lesiones graves que se califican como graves violaciones a los derechos humanos en este caso que se ha reabierto, porque también hay que tener en cuenta que este caso se ha archivado ya en 4 oportunidades. Por si acaso, también me leí en la reapertura del caso, específicamente en el que hace referencia al señor Aguinaga, porque quería ver si se mencionaba algún detalle más de este tema. Entonces, ¿cuál es el punto de este video y por qué les he dado esta información? Porque es innegable que debido a este programa que se implementó durante el gobierno del señor Fujimori, sí existieron abusos, como les dije, negligencias y evidentemente también casos de personas que fueron obligadas a realizarse estas esterilizaciones, algo que se tiene que investigar. Como saben, se ha reabierto el caso y en algún momento, esperemos que sea pronto, se dará una sentencia y se dirá si tanto el señor Fujimori como el señor Aguinaga y otras personas más tienen o no que ver. Sin embargo, ese no es mi punto. Mi punto es que, mi punto es que me fastidia, me molesta que la izquierda grite por calles y plazas que fueron 200.000, 300.000 personas esterilizadas de manera forzada cuando no es así. Entonces hay que tener respeto y hay que tener cuidado con las personas que han pasado por este proceso tan duro de haber sido maltratadas, obligadas a pasar por este procedimiento quirúrgico. Y así como hay varios temas que los de izquierda critican tanto que se coja de manera política, creo que también está mal que este tipo de situaciones que han pasado mujeres vulnerables se cojan de manera política, ¿no?
igual hay que esperar a que todo este caso se investigue. Esperemos que esta vez lo investiguen bien y que se dé una sentencia, ¿ok? Pero no hay que caer en el cuento de la izquierda de que son 200.000, 300.000 mujeres esterilizadas de manera forzosa. Como les dije, el TC actualmente reconoce poco más de 1.300 casos de graves violaciones y específicamente cuántos de ellos son de esterilizaciones forzadas no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que en su momento la Defensoría cogió 61 casos de esterilizaciones forzadas. Sean 61 o más de 61, que se investigue y que al final paguen los que tengan que pagar. Pero que tampoco se coja este tema de manera política. Porque cada vez que a la izquierda parece que le quiere criticar algo a Keiko Fujimori es ese, ¿no? Que sí, que tu papá esterilizó a 250.000, 300.000 personas. O bueno, sí, bueno, digamos personas, porque también fueron vasectomías. Y tampoco eso es tan justo. Entonces hay que tener las cosas claras. Que sí, pero es que justamente son las personas de bajos recursos a las que se les realizó este procedimiento. Claro, obvio, porque justamente este tipo de programas y en general los programas del MINSA van dirigidos a las personas de bajos recursos. No por... Bueno, yo no puedo afirmar esto, ¿no? Pero entiendo que no necesariamente porque se tenga o se busque marginarlos, sino es porque justamente son personas de bajos recursos que necesitan el apoyo del Estado para poder recurrir a atenderse en líneas generales, a atenderse en todo lo que refiere a su salud y también, ¿por qué no?, al tema de planificación familiar. Y si son las personas de bajos recursos las que han sido o las que han accedido a este programa es porque son ellas las que hacen uso de el MINSA. Las personas de sector A, B, ¿a dónde acuden? A clínicas privadas. Entonces, no es raro que justamente las personas que hayan recurrido a este programa hayan sido las personas más humildes. Y eso creo que sí es un poquito por lógica, ¿no? Creo. Por otro lado, se habla de unas hojas en las que se plantean metas. Y por lo que he leído y por lo que se explica en esta comisión, por testimonios que he leído, obviamente, refieren o hacen referencia a que estas metas era porque se hacía una proyección de acuerdo a las necesidades de aproximadamente cuántas personas podían o podrían requerir hacerse estas intervenciones o bueno, en general recurrir a métodos anticonceptivos, ¿no? Y después de esta proyección se sacaba una meta y esto era necesario para que se pudiera asignar una partida a ese programa de planificación familiar. Porque, bueno, se necesita plata para que pueda funcionar, ¿no? Y básicamente eso. Entonces quería hacer este video para poder comentarles un poco datos, hechos que yo he encontrado. No me estoy inventando ninguno de los datos. Y sí que tengan en cuenta que este tema está en investigación, que se continúe investigando hasta que se dé una sentencia. Y también hay que tener en cuenta que sí existieron casos de esterilizaciones forzadas, entre otros abusos que se hicieron. Y bueno, personas, básicamente eso. Nuevamente, infórmense antes de hablar acerca de algo. Y esto sería todo por el video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense, les mando un beso y un abrazo. Chao.